¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Abismo de Terror. En esta ocasión estaré presentando dos historias de terror, dos historias que de antemano espero que los perturben. El objetivo de este video es entretenerlos y, por qué no decirlo, que no duerman tan fácilmente esta noche. Sin nada más que agregar, espero que disfruten del video. Esta historia le ocurrió a un joven de la ciudad de Madrid. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Este chico había pasado varias horas enfrente del ordenador y de un momento para otro decide que era momento para estirar los músculos haciendo algunos deberes hogareños pendientes que debió haber hecho en la mañana. Procedió a ponerse sus tenis deportivos y se dirigió a la cocina. Sacó la bolsa de basura y le hizo un par de nudos. Tras cerciorarse de que no olvidaba las llaves, también decidió que sería un gran momento para fumar un tabaco, por lo que tomó su caja de cigarros y su encendedor. Una vez hecho esto, cerró la puerta de su departamento y se dirigió escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero teniendo en cuenta que suelen fallar mucho y pararse de golpe, habría sido un grave error quedarse encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Una vez afuera del edificio, disfrutó del ambiente de soledad que reinaba en la calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia de asfalto caliente bajo sus pies. Tras meter la bolsa en uno de los contenedores, se dispone a volver al edificio, pero no antes de encender su cigarrillo y disfrutar de cada calada mientras escucha en la distancia el sonido de ambulancias y pitidos de automóviles que suenan de fondo en cada noche de la gran ciudad de Madrid. Mientras fumaba su cigarrillo, observó el gran edificio de viviendas que esperaba su regreso. Se trataba de un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 pisos y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que en aquella época el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Sus padres fueron los primeros dueños del departamento y, siendo hijo único, tuvo la suerte de pasar a ser el dueño de la vivienda. Cuando acabó el cigarrillo y tiró la colilla al suelo, se dispuso a entrar de nuevo al edificio. Por un momento pensó en subir por las escaleras al 5º piso, donde se encontraba su departamento. Pero dado que es más difícil subir las escaleras que bajarlas, la pereza pudo más, así que llamó al ascensor. Cuando éste llegó a la planta baja, se dispuso a entrar. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era el dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar al departamento en uno de estos. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja, sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. El joven miró aquella cerradura con curiosidad. Entonces una idea se le pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón hacia el 5º piso, decidió introducir la llave en el cerrojo correspondiente para acceder al sótano. Después de muchos intentos de forzar la cerradura, dado que era demasiada vieja, finalmente cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijó los ojos en el indicador luminoso mientras el ascensor descendía. Durante casi un minuto, este continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. El chico rápidamente supo que no era normal el haber llegado tan abajo, deduciendo así que existía un segundo sótano aún más profundo que el primero. Ante sus ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad y no se apreciaba escaleras que llegasen allí desde un piso superior. El joven exclamó: «¿Hola?». Su voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación le imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más, así que decidió ir a investigar aquel lugar, encendió su mechero y abandonó la protectora luz del ascensor.
El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como si de una prisión se tratase. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. Al entrar a la galería, se agachó y acercó su mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba a cada paso. Descubrió que eran jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas, etc. Aquello resultaba de lo más tétrico. El joven decidió no dar más importancia y procedió a continuar con su trayecto, disponiéndose a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban a la galería. Uno de los detalles que percibió fue la falta de ventilación e iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastros de salidas al exterior por las que se colase la luz de afuera, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de su mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber cuántos metros bajo tierra se encontraba el joven en aquel momento. Pasó un rato de recorrido. El joven notó que todas las salas tenían elementos en común: pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesas, sillas y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas y pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura, un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la culminación del polvo es el único indicador de paso del tiempo. El joven cuenta hoy día que se arrepiente mucho de haber hecho el acto siguiente. Al entrar en una de las últimas salas, la luz del mechero mostraba sobre un mugriento colchón un bulto del tamaño de un ser humano envuelto en ropa de hospital. El joven procedió a acercarse lenta y sigilosamente, temiendo lo peor, ya que el objeto era de lo más bizarro y perturbador, y sin pensar más, decidió arrimar el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante él un cadáver humano en posición fetal que le daba la espalda. El hedor era insoportable. De repente, el terror invadió su cuerpo. Aquel cadáver se giró de forma brusca y lo que en un principio había clasificado como un humano mostró ser algo completamente diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar de manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por moñones violáceos y extrañas deformidades. Bultos recorrían su tronco dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro, sus ojos, grandes e inyectados en sangre, los cuales se perdían hacia su nuca. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca, y por si fuera poco lo anteriormente dicho, se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua provenía el peor olor a podrido que el joven había percibido en toda su vida. Sus ojos se fijaron a los del chico, y de su garganta surgió un bramido ronco y a la vez muy potente. El chico comenzó a gritar, gritó con todas sus fuerzas y su voz se entremezclaba con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que se encontraba el chico, cayó de espaldas y para colmo el mechero se escapó de su mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras el chico palpaba el suelo en busca del mechero, escuchó cómo crujía el colchón donde se encontraba aquella criatura, y antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se le echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. El joven sintió su aliento contra su rostro, mientras apestosa saliva caía sobre su frente y un escalofrío le recorría su espalda. En su desesperación, decidió dejar el mechero y comenzó a patalear con todas sus fuerzas, tratando de zafarse de aquel horripilante ser. Se arrastró unos metros hacia atrás, se levantó y salió de la estancia a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con las paredes. Mientras subía en dirección al ascensor, pudo escuchar cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo sus pasos. Llegó al pasillo y sintió que volvía a la vida cuando le invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entró, pulsó el botón del 5º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperó que la puerta se cerrara y el ascensor se pusiera en marcha. Para desfortuna de aquel chico, el aparato no obedecía a sus órdenes. Aunque el botón del 5º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba, y el crujir de cristales que generaba aquella criatura al pisar el suelo se escuchaba cada vez más cerca.
El chico se dio media vuelta y ante él el pasillo se extendía una vez más, alumbrando la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena, sentía verdadero horror. Quería huir de allí y el ascensor simplemente no se movía. De repente se hizo el silencio. El chico cuenta que estaba tan aterrorizado que todos sus músculos se inmovilizaron. En ese momento, la criatura surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad inhumana. Iba tras él, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. El chico apretó repetidamente el botón del quinto piso con pulso tembloroso, mientras el miedo lo hacía llorar y la criatura cada vez estaba más cerca de alcanzarlo. Cuando estaba a punto de entrar al ascensor, las puertas se cerraron escuchando golpes y arañazos del otro lado de la puerta, y de esta manera el ascensor comenzó a subir. Cuando quiso pasar el dorso de la mano por su frente, descubrió que sus ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comenzó a sentir su dolor. El miedo que había sentido en aquel entonces no le había permitido percatarse de cómo se enterraron en sus manos. Minutos más tarde llegó a su departamento y entró corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en su mente y no pudo evitar arrodillarse ante el inodoro y vomitar toda la cena. Se dio una ducha más larga de lo habitual y, aún invadido por el asco, curó las heridas de sus manos y esperó a que llegase el día, ya que era incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó sus miedos, a pesar de sus temores, se decidió a investigar el asunto. Así, dio con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios, hoy en día un simple anciano con un pie en la tumba. Él explicó el porqué de aquel sótano secreto. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Sorita en Guadalajara había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radioactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo de su primera instalación nuclear, por lo que contactó a las parejas jóvenes del lugar para trasladarse a otro sitio. Cerca de los inmuebles por donde vivía el chico, pusieron un hospital el cual atendía enfermos y heridos de la zona, y para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, en este caso, los padres del chico, por poner un ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Ellos, conocedores de las secuelas que la nube radioactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche para hacerse pasar por encargados de mudanzas y así llevar a los bebés a su nuevo hogar. El señor cuenta que todas las unidades habitacionales del lugar contaban con un segundo sótano, los cuales eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen, y así poniendo una trampa que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultando así el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados y toda la documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos?, preguntó el joven, a lo que el anciano contestó: sí. Resulta que una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de deshacerse de las pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro y nadie más lo volvió a ver. El chico, muy aterrorizado, se despide de aquel viejo y vuelve a su departamento. El joven que cuenta esta historia dice que nunca olvidará aquella escena del sótano. Nunca olvidará aquella mutación que se aloja en el sótano profundo de su unidad. Y desde entonces no se ha vuelto a subir a un ascensor. Y por si te interesa a ti que estás escuchando la historia, el joven vende su departamento. Es un quinto piso muy luminoso y además tiene un ascensor y un sótano. Todo esto a un precio muy asequible.
En esta historia me gustaría que te imaginaras el siguiente escenario. Es temporada de invierno, está nevando y hace mucho frío. Estás completamente solo o sola en tu casa y estás acobijado en tu sofá con una muy agradable taza de café en tus manos para aminorar el frío. Muy tranquilamente enciendes tu televisor para encontrar algo que te entretenga en tu solitaria estadía. Dado que no encuentras nada que te satisfaga en la programación, decides ver el canal de noticias. Ahí encuentras que los conductores del noticiero están dando el perfil de un asesino en serie, el cual se fugó de prisión, además de mencionar su último paradero, el cual coincide justamente en la ciudad donde vives. Muy conmocionado por la noticia, decides pararte y mirar hacia la ventana que da a tu patio trasero, y notas que afuera está un hombre parado sobre la nieve. Rápidamente notas que físicamente coincide con la descripción del perfil que escuchaste en el noticiario. Él levanta la cabeza y te sonríe con una mirada terrorífica y amenazadora. Gimes del susto y rápidamente tomas el teléfono para llamar a la policía. Vuelves a mirar hacia tu patio y ves que el asesino está aún más cerca. Sin embargo, entras en shock y sueltas el teléfono con resignación, ya que esta vez notas algo muy peculiar al mirar de nuevo tu patio. No hay huellas de pisadas del asesino en la nieve. Es solo su reflejo en la ventana y está justo detrás de ti. Si el video fue de tu agrado, no olvides dejar un like y compartirlo. También suscríbete a mi canal para continuar viendo este tipo de contenido. Sin nada más que agregar, me despido de ustedes. Esto fue Abismo de Terror. Muchas gracias por tu atención.